Entonces, desde este momento vamos a empezar a grabar nuestra clase. Entonces, bienvenidos a todos. Dios les bendiga donde esté. Y vamos primeramente a disponernos a poner esta clase de visión nivel 2 en manos de Dios. Entonces, donde estén, vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre amado, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por nuestra vida, por nuestra salud, por lo que nos has dado hasta el día de hoy, Padre amado. Gracias por un nuevo día, por una nueva semana que empieza, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso y nos permites y nos das el tiempo para aprender de tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de las personas que van a tomar este nivel, que seas tú disponiendo el tiempo, que seas tú proveyendo esa disposición, Señor, y que sobre todo estés tú en medio de cada una de las cosas que hagamos, Señor. Que en vano sería en hacerlo para nosotros, Señor. Que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre y darte gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces nuestra primera clase de visión es ética ministerial. Entonces yo sé que cuando hablamos de ética, de una vez pensamos como en el colegio, cuando nos daban ética y valores o algo así. Pero hoy vamos a hablar de ética ministerial, es decir, de cómo aplicaría esa ética en nuestro ministerio, en nuestra vida como cristianos. ¿Vale? Entonces quería compartirles, es importante que si no pueden de pronto descargar la cartilla o si no la pueden tener física, tomemos nota en un cuaderno, en una agenda, para tener claro lo que vimos cada clase. Vemos que van a ser 12 clases, entonces son 12 clases en las que vamos a aprender, gracias a Dios, muchas cosas. Entonces es importante que podamos tomar nota de las cosas más importantes, como las citas claves, los objetivos, de pronto de lo que Dios nos habló en esta clase y tomar como apuntes de las cosas más relevantes. Bueno, entonces para empezar vamos a leer nuestra cita clave, que son dos, una que está en Primera de Timoteo 6, del 11 al 14. Entonces se la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como vemos ahí, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, que lo primero que debemos hacer es huir de las tentaciones del mundo y seguir los consejos de Dios para tener nuestra ética intacta en nuestro ministerio. Y les voy a leer la segunda cita, Primera de Timoteo 3:1, que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y yo creo que todos los que estamos acá, digamos que ese obispado es como nuestro llamado, ¿no? De pronto el llamado que cada uno tiene, si alguno ya está sirviendo en su ministerio, diaconado, alabanza, o si alguno aún no lo está, empecemos a hacerlo, porque ese es como nuestro llamado, ¿no? Entonces, para continuar, tenemos objetivos en nuestra clase. Entonces, como se lo resalto ahí en la presentación, dice, el primero es conocer qué es ética. Segundo, tener normas para vivir una vida recta delante de Dios. Y la importancia de la ética en la iglesia y principalmente en los ministros de Dios que somos nosotros. Amén.
Entonces, eso es como lo más importante destacado en esta clase que vamos a ver. Entonces, primero les quería mostrar qué es ética. Entonces, esto que les estoy compartiendo en esta presentación, la pueden también ver en su cartilla, pueden descargar por lecciones, perdón, y van a poder ir revisando lo que les estoy compartiendo. Como les digo, es importante que de pronto la descarguen al celular, al computador, y puedan tomar nota como de las cosas más importantes, así como de las citas que vamos a ver. Bueno, entonces dice, ¿qué es ética? Según el diccionario, ¿no? Este concepto es sacado el diccionario. Entonces dice, primero, parte de la filosofía que estudia el bien y el mal, relacionado con el comportamiento humano y con la moral. Es decir, la ética siempre va ligada a la moral. O sea, si yo digo que actúo bien es porque tengo una buena moral y siempre lo han dicho así en muchas ocasiones. Ay, esta persona tiene buena moral, es de buenas costumbres, tiene como buenos principios. Esa es nuestra ética, lo que también nos identifica como seres humanos. De pronto, a diferencia de los animales, ellos de pronto no se van a preocupar por su comportamiento porque nadie los va a juzgar. En cambio, acá dice que es relacionado con el comportamiento humano. Segundo, dice conjunto de normas y costumbres que regulan las relaciones humanas de un colectivo. En otras palabras, es normas y códigos de conducta para mantener buenos hábitos de vida. Entonces ahí vamos a ver tres citas, Tito 2:9 al 10, espérame, ya la comparto, y las demás las van a estudiar en casa. Bueno, pues por tiempo, para que de pronto la grabación no nos quede tan pesada, no vamos a leer todas las citas, pero entonces sí es importante que ustedes allá en su casita, en sus apuntes, puedan tenerlas presentes y apuntarlas y estudiarlas. Entonces, ahí hablamos de Tito 2:9 al 10, permítame, ya se las... Y vamos a leer, perdón, segunda de Timoteo 2:15. Voy a leerle segunda de Timoteo 2:15, que es como la más ligada en este caso. Entonces dice, permítame un segundo. Dice, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, por eso es que habla de conjunto de normas y costumbres. Es decir, ¿qué están mostrando mis costumbres? ¿Será que yo sí tengo costumbres de persona cristiana o me comporto como los demás? Es ahí donde nosotros como cristianos debemos marcar la diferencia. Si los del mundo no se dicen groserías, yo no las debo decir. No porque, ay, no, es que en la Biblia no dice de pronto no dice específicamente no decir groserías, pero acá nos está hablando de que nos presentemos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces yo digo que cuando estamos limpios de corazón nos podemos presentar delante de Dios sin temor. Entonces por eso es importante cuidar nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, que si de pronto en el trabajo hay un chiste de doble sentido, pues no seguir como el juego, ¿no? En eso mismo, porque entonces ahí estaríamos perdiendo nuestras costumbres. La tercera dice, los profesionales, pues, al hablar de su ética, se refieren al fundamento y a las reglas de conducta, de lo que consideran correcto o incorrecto en el ejercicio de su profesión. Es por ello que existen los tribunales de ética, donde médicos, abogados, entre otros, son juzgados por actos que posiblemente estén reñidos con la ética profesional. Si esto ocurre a nivel secular, ¿cuán importante es entonces que nos ajustemos como ministros del Evangelio? Entonces, lo que veníamos hablando, digamos,
Cuando hemos visto de pronto películas o temas o documentales de los profesionales de la salud, de pronto Marce que trabaja en la salud, las personas que de pronto conozcan abogados, todos tienen que seguir una conducta, ¿sí? Un código de ética. Digamos que cuando uno entra a trabajar, a uno lo primero que le leen es un código de ética, ¿sí? Donde expresan qué no está permitido en esa profesión o en ese oficio. Entonces, si yo, digamos, yo trabajo en una entidad financiera y lo primero que me dicen es no debe revelar datos personales de los clientes y yo lo revelo, estoy faltando a mi ética profesional. Y así es, así mismo dice que puede pasar en la vida cristiana. Si la Biblia dice no mentir, no os embriaguéis, no fornicar, no adulterar, tantas cosas que nos dice la Biblia que expresan de que no debemos hacerlas y yo las hago, quiere decir que estoy faltando a mi ética como ministro, como siervo de Dios. Entonces, eso es como, en resumido, lo que significa ética. Entonces, vamos a ver este cuadrito, dice que la ética viene del griego ethos, que es igual a costumbres, disciplina, que estudia los principios que determinan una buena conducta y moral. Es decir, la ética siempre va a medir nuestras costumbres, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo yo hablo, cómo me visto, cómo soy, ¿sí? Eso es la ética, lo que me define. Entonces dice que moral, acá dice moral, es aquello que me lleva a crecer y a defender mi dignidad personal. Entonces, esto es muy importante, como la diferencia entre ética y moral, ¿no? Porque la moral, ¿qué quiere decir? Que me lleva a crecer y a defender mi dignidad personal. Hablemos de cristianos. Ay, ¿usted por qué no toma? ¿Porque la Biblia le dice que no lo haga? ¿O porque usted no quiere? ¿O por qué? Entonces ahí es donde mi moral entra a decir, no, es que esto no me es bueno para mí, no me satisface, no me cumple ningún deseo de mi corazón. O sea, ¿yo qué saco con embriagarme si no voy a tener ningún beneficio personal? Entonces ahí es donde nuestra moral sale a relucir. Y dice, los valores perfeccionan al hombre, haciéndolo más humano. Ejemplo de valores, la justicia, solidaridad, bondad, respeto, tolerancia, compromiso, bueno, tantos valores que hay, tantas cosas que nos hacen ser hombres y mujeres diferentes. Cuando uno le hacen una entrevista de trabajo, uno siempre le pregunta sus valores. Dígame cuáles son sus valores más destacados. Entonces uno, no, la puntualidad, no, yo soy muy honesta, no me gusta incumplir en mi trabajo. Todas esas son valores que me definen como persona, como ser humano. Entonces, aquí es donde debo tener en cuenta la importancia de Dios en mi vida, los valores que Dios entra a formar en mi corazón. Cuando éramos de pronto del mundo, nuestros valores de pronto a veces hasta se perdían, no porque uno de pronto lo quisiera, sino porque en pocas cosas el enemigo le iba haciendo perder a uno ciertas cosas que uno tenía. Es decir, uno de pronto se vuelve mentiroso, o ya de pronto uno no está responsable en su trabajo, o a veces no tolera a los demás. Ay, este me miró mal, entonces, ¿cómo fue? Y así, entonces, esas cosas que pasan en el mundo, Dios las entra a renovar cuando hemos decidido cambiar nuestra vida. Y nuestros valores como cristianos, como seres humanos, empiezan a cambiar. Entonces, yo antes era mentirosa, ahora soy una persona honesta, ¿sí? Antes yo era muy intolerante, ahora soy tolerante. Yo era de las personas que no respetaba a nadie, ¿no? Ahora Dios me cambió y respeto a todo mundo. Entonces ahí es donde empiezan nuestros valores y nuestros fundamentos como personas de Dios. ¿Listo? Entonces acá voy a detenerme un poquito para ver la importancia de la ética. ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué será que yo como cristiano debo tener ética?
Entonces dice, en una sociedad moderna donde los valores, la ética y la moral están tan destruidas mayormente por figuras públicas como los deportistas, políticos, actores, cantantes, entre otros. Entonces acá dice, en la sociedad moderna, perdón, ahorita los valores como que están, mejor dicho, mandados a recoger. ¿Por qué? Porque ¿qué nos están infundiendo los cantantes? Canciones que hablan solo de sexo, drogas, de mujeres, de rumba, y eso es lo que nuestros jóvenes o muchas personas están fomentando. ¿Por qué? Porque escuchan algo y piensan que eso es bueno, ¿sí? Porque lo dice Maluma, porque lo dice fulanito de tal, ¿cierto? O los políticos, no, los políticos que roban, que hacen cosas malas. Entonces, la ética actualmente se ha venido destruyendo mucho. Y dice que también peor, aún personas religiosas, pastores, sacerdotes, líderes. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que muchas veces vemos noticias, no, que un pastor dijo tal cosa, le robó casas a personas, sacerdotes que violan niños, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se deja influenciar de todas estas noticias y piensan que así son todas las personas. Entonces, acá dice que es necesario que la iglesia marque un estilo de vida muy diferente para que restaure el testimonio que muchos otros han degradado, y eso solo será posible cuando tengamos un alto valor por la ética. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice acá? Que nosotros, es responsabilidad es nuestra. Esa responsabilidad es nuestra. ¿Por qué? Porque como seres humanos y más como personas que conocemos a Cristo, tenemos que empezar a cambiar todo esto. Entonces dice que restauremos el testimonio que muchos han degradado. Entonces en nuestras manos está eso, que empecemos a cambiar el concepto del que dice, es que no, es que los cristianos, Julanito de tal era cristiano y me robó, se fue y nunca me pagó. Julanito, yo le arrendé a un cristiano y se fue y me robó lo del arriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente tiene ese concepto y entonces ahí es donde nosotros tenemos que marcar diferencia y empezar a mostrar la verdadera ética que nos dio Cristo, la verdadera moral, los verdaderos valores que poseemos en Dios. Entonces dice que vamos a leer acá unos versículos, dice Mateo 5:48. Allá en su casa les recomiendo mucho que lean sus versículos y que tomen esos versículos como instrucción en su vida. Vamos que nosotros damos los conceptos, pero es importante que nosotros también profundicemos más, ¿no? Que no nos quedemos de pronto con lo que vemos hoy, sino que vayamos también más allá. Entonces dice Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Obviamente que nosotros no lo vamos a hacer nunca porque no somos como Él, pero sí tenemos que caminar cada día en esa perfección. Perdón, me refiero a que si yo antes era una persona que vivía en mal genio, amargada, y Dios me cambió, pues tengo que empezar a caminar en esa perfección y empezar a cambiar mi mal genio, a empezar a cambiar mis cosas malas. ¿Por qué? Porque si siempre sigo igual, diciendo, no, es que yo no soy perfecta. Sí, no somos perfectos, pero sí debemos empezar a hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, para que empecemos a reflejar algo diferente frente a los demás. A veces las personas, cuando uno llega a cierto lado y hablan, a veces ha pasado que uno habla con cierta persona y le dice, usted tiene una forma de pensar diferente. ¿Y por qué? Es porque Dios nos hizo diferentes. Sí, hay personas que piensan que la vida no vale nada y nosotros como cristianos, no, sí, esa vida es terrible, la vida no, eso todo es plata, todo ahora con esa pandemia, no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ayudando a esa persona como a influirla negativamente.
Pero si en vez de eso, aunque las situaciones son difíciles, yo empiezo a cambiarle y decirle no, pero Dios dice que Él está contigo, que Él te da fuerzas, como las águilas, cosas diferentes, entonces ahí es donde Dios empezará a hacer cosas y verán algo diferente en nosotros. Amén. Entonces vamos a leer Gálatas 5:13. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas de verdad no guardan la ley. O sea, muchas personas simplemente como que viven por vivir, pero nosotros somos diferentes y nosotros tenemos un manual de instrucciones que nos dejó nuestro Señor para que podamos estudiar y hacer las cosas diferentes. Entonces dice, es interesante que al estudiar la vida de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y las conductas de Cristo y los apóstoles como ejemplo en el Nuevo Testamento, hagamos una pequeña lista de qué cosas se debe tener en cuenta si quieres servir a Dios, manteniendo siempre en alto la reputación de nuestra profesión, no tanto vuestra propia reputación personal. Entonces, ¿qué habla acá? Que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían muchas como reglas, ¿sí? Entonces el sacerdote tenía que vestirse de una forma, comer lo siguiente, tenía que manejar la iglesia, tenía que dedicarle tiempo a estudiar la palabra, hablar con Dios, hacer sus sacrificios, todo esto. Los apóstoles también tuvieron que cambiar muchas cosas en su estilo de vida y asimismo a nosotros. Entonces acá hay una lista. Si la ven, acá hay una lista de 9 cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Entonces, la primera dice, ¿cómo me visto? Entonces, vayamos pensando allá, yo, ¿cómo me visto? ¿Será que la forma en que yo me visto agrada a Dios? De pronto a nosotras las mujeres que de pronto siempre nos han exigido un poco más en el tema de vestirnos. Dice primera de Pedro 3-4. Dice, vuestro atavio no es el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, ay no, yo tengo que vestirme con ropa cara o si no, qué pena. No es tanto, Dios no te va a mirar si te pones zapatillas de 200,000 o si te pones unas de 30,000. Él no se va a fijar en eso. Pero tampoco significa que porque que yo tenga que vestirme también de una forma inadecuada. No, honremos a Dios también en eso, siempre teniendo nuestra ropa limpia, que cuando vayamos a la iglesia vayamos con nuestra mejor ropa, nuestra ropa limpia, reluciente, oliendo a rico, esas cosas. De pronto dicen, ay, pero Dios no lo ve. Sí, pero eso también es forma de yo demostrar cómo cuido de mí, cómo cuido del templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Entonces, pero tampoco se trata de ser ostentosos, dice la palabra. Tampoco de que nosotras como mujeres tengamos que maquillarnos con labiales súper fuertes o cosas así. No. Digamos que antes, de pronto recién que el tema de la iglesia era muy estricta en que una mujer no se podía poner un pantalón para ir a la iglesia. De pronto yo cuando crecí en una iglesia era así. La mujer que iba a servir en el púlpito, que iba a recoger la ofrenda, que iba de pronto a pasar adelante tenía que tener falda. Y digamos que todos estos conceptos han cambiado, ¿no? Por también la renovación, porque el mundo va cambiando, porque la moda, todo es diferente, pero también cuidar de cómo yo me he visto, ¿sí? No ser, de pronto las mujeres no ser provocativas, los hombres tampoco que vayan a mostrar los pechos o cosas así. Pero digamos que en eso honramos a Dios, en cómo me he visto. Dice la segunda parte, ¿qué y cuánto como?
Entonces dice uno, ¿qué y cuánto como? Les hablaba que los sacerdotes, cuando hacían ayunos o de pronto tenían que seguir una alimentación estricta, ¿sí? Digamos, ellos llegaban a acuerdos, de pronto hoy no voy a comer carne, no voy a comer ningún animal sacrificado. Esas cosas las hacían en ese tiempo para limpiarse, decían que para limpiarse. Hay algo que es el ayuno que hizo Daniel, que es algo muy bonito porque Daniel no se contaminaba con lo que comían los demás, sino que él sí seguía como una dieta estricta. Entonces dice Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Eso dice Romanos 14:15. Y Romanos 15:3 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces también cuidar de qué y cuánto como, significa también cuidar nuestra salud, ¿no? Porque yo digo que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como esto también debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, ejercitarnos, comer saludable, no comer a tan horas, tan noche y tanta cosa, ¿sí? Porque a veces por eso no podemos descansar, por eso a veces no me siento enfermo, no quiero tal cosa, porque nuestra alimentación también depende de nuestra salud. Entonces es importante cuidar esto. Entonces dice, ¿cuánto duermo? ¿Qué tiempo dedico al estudio? Entonces, ¿cuánto tiempo dedico al estudio? Esto es muy importante. Y nos referimos explícitamente al estudio de la palabra. ¿Será que yo solo leo lo que cuando voy a la iglesia? ¿Será que yo solo escucho, de pronto leo la Biblia cuando voy a la iglesia? ¿Será que ese es mi único tiempo? Entonces dice, ¿qué tiempo dedico al estudio? Primera de Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ocuparnos en leer la Biblia, en leer libros que nos edifiquen, tomar nota, apuntar, esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida tiene muchas preguntas, ¿sí? Tenemos preguntas de tantas cosas y Dios a través de su palabra no las responde. Y si yo no le dedico tiempo a eso, pues no va a tener la oportunidad de que Dios me conteste tantos interrogantes. Entonces, desde hoy empecemos a cambiar eso, dedicarle más tiempo al estudio. Dice la E, ¿cómo me comporto en el ámbito familiar? Dice Efesios 6:1-4. Allá en casita van a anotar todas esas citas porque son muy importantes. Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de él. Perdón, Efesios, no, era Efesios 6:1-4, perdón, le leí el que no era, disculpa. Efesios 6:1-4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cómo me comporto en mi casa? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo? Todo esto habla de nuestra ética también, de cómo yo manejo una discusión, si me voy de pronto a las malas palabras, a los golpes o a cosas así. Entonces, todo esto Dios pide que cambiemos para que tengamos una ética. ¿Cómo administro la economía? ¿Será que yo despilfarro? ¿Será que yo no honro a Dios? ¿Será que yo simplemente digo no diezmo porque no me alcanza? ¿Cuál es mi trato con los no creyentes? Dice Primera de Timoteo 3:17. Dice, esa cita,
Primero de Timoteo 3:7. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, lo que hablábamos hace rato, cuando uno no trata bien a los que no son creyentes, ellos van a decir, si así son todos los cristianos, muchas gracias, pero no me interesa hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros nos comportamos como cualquier otra persona. Dice la H, ¿cuál es mi trato con los miembros de la iglesia? Primera de Timoteo 5, 1 al 4. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, ¿yo cómo trato a las personas de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo soy con los hermanitos mayores? ¿Cómo trato a los jóvenes? ¿Cómo de pronto trato a alguien que de pronto llega nuevo y de pronto, no sé, llega una persona con problemas de drogadicción y yo cómo la miro? ¿Será que la miro? Ay, este viene todo sucio, viene, no se la, no, de pronto no viene con ropa limpia o algo así. Entonces también Dios quiere que cambiemos esto, de cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de la iglesia, de cómo yo trato a mi líder, de cómo trato de pronto, de cómo me dirijo a los pastores. ¿Será que si cuando el pastor me llama la atención yo le contesto mal, o me enojo, o le hago mala cara, o después hablo de ellos a la espalda? Entonces, todo esto habla de nuestra ética como cristianos. Y por último dice, ¿cuál es mi trato con mis colaboradores? Romanos 16, 1, 24. Dice que, ¿qué se refiere a mis colaboradores? Si de pronto yo soy jefe y tengo personas a cargo, ¿cómo las trato? ¿Será que les pido las cosas con respeto o me aprovecho de mi cargo y les humillo y les hablo con dominancia? O si de pronto de pronto no soy jefe, pero sí tengo compañeros nuevos, compañeros que de pronto están aprendiendo la labor, o cómo soy yo con esas personas que de pronto no me caen tan bien, ¿sí? De pronto una veces tienen ciertos roces con personas, pero cómo me comporto, cómo las trato, cómo las miro. Todo esto es importante en nuestra ética y por eso es que Dios nos lo resalta. Entonces allá en casita vamos a hacer la lista de estas cosas que les dejé, cómo me he visto, qué, cuánto como, cuánto duermo, y vamos a reflexionar en cada una de ellas, cómo hacer en esta semana, me estaba comportando en cada una de estas cosas, cómo me estaba comportando. De pronto hacer como un checklist, como una lista de chequeo de cómo he manejado mi vida en todos estos aspectos. Por último, para finalizar, dice, para recordar, debo tener en cuenta qué leo, qué miro, qué escucho, cuál es mi lenguaje, a dónde voy, de quiénes me rodeo. ¿Por qué? Porque todo esto depende de cómo me comporto yo. Si yo leo cosas, chismes, si leo memes obscenos, si miro películas no tan agradables o películas que no me edifican, si escucho reggaetón, si escucho todas esas canciones que de pronto no me edifican, pues todo eso va a aportar a mi ética, ¿sí? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿A dónde voy? ¿De quiénes me rodeo? Entonces también analicemos todo esto. Y dice una frase, nunca olvidemos que somos lo que somos cuando estamos solos. Y esto es muy cierto, porque de pronto nosotros rodeados de los de la iglesia, pues obviamente nos vamos a rodear en el ámbito espiritual y vamos a ser diferentes, pero en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, ¿cómo de verdad me comporto yo? Entonces, hermanos, esta es nuestra primera clase. Espero que hayan entendido cualquier duda, con gusto, pues me la hacen saber.
Y pues la idea es que podamos estudiar cada uno de estos versículos, tomar nota y empezar a orar para que Dios sea cambiando también nuestros valores, nuestros comportamientos. De pronto, si hemos estado actuando de una forma errada, Él nos haga saber y asimismo podemos dar un buen testimonio a los demás, dice acá Marcia. Así es. Debemos dar un buen testimonio en todo sentido. Hasta, ¿sí ves? Hasta cómo nos vestimos es dar testimonio. Entonces, hermanos, Dios los bendiga. Les dejaré esta clase y cualquier dudita con muchísimo gusto.